tenemos como primer invitado, como voz habitual de diálogo, de conversación, a la orilla del camino, a la orilla de la carretera, por donde pasa la gente hablando y queremos conversar un rato y escuchar la columna escrita por José Darío Castrillón, quien establecerá esa reflexión alrededor de uno de los temas actuales, que se llama tiempo de marchar. La metodología que vamos a emplear consiste en la lectura que hace José Darío de su columna, en la cual habitualmente ha publicado en varias páginas web y que aspiramos nosotros también publicarla en nuestra página web y seguramente en otras páginas también se publicará. Y luego de ello haremos un pequeño diálogo para, digamos así, ambientar esta conversación y a apuntarle, a agregarle algunos datos y reflexiones complementarias en torno a esta lectura. Entonces, sin más preámbulos, escucharemos a José Darío Castrillón con la lectura de su columna, su editorial sobre el tema tiempo de marchar, y luego haremos unas reflexiones adicionales y un conversatorio, con lo cual daremos finalizado este programa. Entonces, José Darío, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Como saben, es el primero que hacemos, entonces tiene la palabra y tú qué piensas sobre este tema y sobre esta propuesta de tiempo de marchar. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por leer la columna de esta semana, Tiempo de marchar, a la cual le pusimos un epígrafe de Nicolás Guillen que dice: mire la calle, ¿cómo puede usted ser indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río? Nicolás Guillen. Hay que escuchar las marchas, arengaban los medios de comunicación corporativos, enganchados en la derecha recalcitrante. Tras el 21 de abril, cuando ese sector político salió a las calles a pedir la muerte del presidente Gustavo Petro y amenazar a la nación. Curiosamente, esos mismos medios se deshacen hoy en argucias para ignorar las multitudinarias marchas del 1 de mayo, en respaldo al gobierno del cambio. A estas marchas no solo no se escucha, sino que se procura esconder. Si esos medios masivos fuesen orientados por ideales de paz, de exaltación de la vida, pondrían a las manifestaciones del Día del Trabajo como un modelo para el país. Fueron eventos caracterizados por la alegría, por la música, por la fraternidad, un canto a la vida. Fue acertado el predicado del presidente: esta es la marcha de la vida, la otra fue la marcha de la muerte. Esos medios, jugados con sus ultramontanos a torpedar los cambios del país, tratan de tapar la superioridad de la jornada del 1 de mayo sobre la otra. Superior en número, varias veces salieron más manifestantes a respaldar la agenda gubernamental. En muchos más lugares salieron manifestantes de Colombia y del mundo. Así, en las calles, animados por ese sol que sale para todos y que Pablo Gallinazos señaló de comunista, los ciudadanos que eligieron a Gustavo Petro tornaron en ríos humanos, ratificando que son mayoría. Y no solo es cuestión de número, también fue superior en calidad. Ningún participante fue llevado pago, ni obligado a participar por sus nominadores. Yo vine porque quise, se escuchó durante todo el recorrido. Además, sabían por qué vinieron. Cada quien tenía claro que defendía la salud de todos, pensiones para la vejez, el medio ambiente, la educación de calidad y gratuita, la soberanía nacional, la participación. A nadie lo dejó en blanco una pregunta de por qué marcha,
Tampoco se pedía matar a nadie, ni golpes de Estado, ni solicitudes de invasión como en la otra. Un gran contraste moral entre las dos marchas se da por la defensa de lo público que hacen los trabajadores de Colombia, mientras la extrema derecha se queda defendiendo los intereses particulares. ¿Acaso el elemento de mayor superioridad moral de la fiesta del Día del Trabajo sea la solidaridad masiva expresada con el pueblo de Palestina, que el señor presidente escuchó, por lo cual el país, volcado a las calles, recibió alborozado el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado terrorista de Israel? Para acentuar más el contraste, se debe recordar que la extrema derecha, la que salió el 21, mientras coreaba amenazas de muerte, ondeaba banderas de Israel y celebraba el genocidio. Son verdades que dejan sabor a derrota en la derecha, que su prensa, para minimizarla, se desgañita inventando escándalos, así caigan los suyos en esas trampas. Pero como tantos pecados que en sí mismos llevan la penitencia, la cruzada de injuria y falsedad que los anima ha generado tal descrédito que los medios de comunicación gubernamentales ya toman la delantera en la sintonía nacional. El mismo día del trabajo, la inmensa mayoría se informaba por la estatal Señal Colombia del desarrollo de la jornada, así como de la locución del presidente Petro. También se derrotó por nocaut a las Vikis de Caracol, Blue, Semana, la FM, RCN, Cambio y demás periodismo de Celestino, que más acá de su mendaz ejercicio, ha cometido el pecado de subestimar la inteligencia del pueblo colombiano, pretendiendo hacerle tragar engañifas descomunales o insistir en negar lo evidente. Ese mismo día, diversas organizaciones sindicales y populares lanzaron sus propios medios de comunicación. La fiesta de los trabajadores también fue una jornada en defensa de la verdad. Es muy importante tener las mayorías y ratificarlas como se hizo en el 1 de mayo, pero es fundamental tener legitimidad, no solo porque solo sobre esta se puede construir una causa. Quedó claro que la legitimidad está del lado de las fuerzas progresistas, que les asiste la razón por estar del campo de la justicia, de la verdad, de la libertad, valores que la humanidad ha construido. En esta jornada, las mayorías que eligieron al actual gobierno reafirmaron su legitimidad, sin un factor externo que lo haga. De ahí el entusiasmo en la defensa del ideario, la fuerza creciente en los partidarios del cambio, la vinculación masiva de la juventud, su ímpetu, la alegría que desbordó el mapa de Colombia y llegó a tantos países. El primer miércoles de mayo mostró las mayorías nacionales y la justeza de la causa. Aunque la manifestación callejera ha sido el escenario privilegiado de la izquierda colombiana, la derecha lo eligió como campo de confrontación y perdió el pulso. Tal error de cálculo se debe a sobreestimar las propias fuerzas. Al creerse las mentiras que propala, pues terminó repitiendo un discurso que solo circula entre sus prosélitos, sin entender que Gustavo Petro es presidente porque lleva más de 20 años derrotando, posicionando un discurso diferente. Otra razón de la euforia derechista que los tiene contra las cuerdas es que se absorbieron los sectores que se presentaban como centro político, que en Colombia no existe, y sin embozo los pusieron a desfilar pidiendo descuartizar al presidente. Puede pensarse que el mayor error de la derecha sea haber jugado sus cartas políticas al golpe de Estado y no encuentran vida fuera del gobierno. Esta crisis la ha llevado una vez más a recurrir a su ala mafiosa, que la ha hegemonizado, y el estilo traqueto se volvió su sello de identidad. Esa es su mayor debilidad y, por su afición a derramar sangre, su mayor peligrosidad. Por eso no hay opción diferente para las fuerzas progresistas que mantener la movilización. Las instituciones tomadas por huestes reaccionarias no resuelven las urgencias nacionales.
y se abre una temporada de marchas. Para apuntalar el gobierno popular tan amenazado, para garantizar que el proceso electoral de 2026 se mantenga el cambio como propósito nacional. Una vez conseguido el triunfo electoral de las siguientes presidenciales y parlamentarias, solo el pueblo en las calles garantizará que se respete la voluntad expresada en las urnas. Y como hoy, el cambio se dará si se refrenda con movilizaciones. Solo el pueblo en marchas, acaso durante una década, logrará hacer respetar su voto. Ríos de votos y ríos de marchas hacen la fórmula para que el pueblo sea escuchado. Muchas gracias, Darío, muchas gracias. Excelente, excelente reflexión. Escuchándote, se me vino a la cabeza una, digamos así, una expresión de Antonio Gramsci que habla de hegemonía, contrahegemonía y habla de la lucha cultural. ¿Crees que realmente en Colombia se está desarrollando la lucha entre dos culturas? Llamemos así, una cultura de la vida, una cultura de la muerte. ¿Es realmente una lucha cultural? ¿O qué estamos desarrollando? No, sin lugar a dudas es una lucha cultural. Incluso las dos marchas, la marcha de la derecha y la marcha de los trabajadores, que solamente hay 10 días entre una y otra, marcan un contraste absoluto. Lo que aquí es blanco, allá es negro, incluso en colores. La marcha del 1 de mayo fue una marcha multicolor. Eso era un salpicón desde lejos que se veía, mientras que la otra marcha va muy marcada con la camiseta de la Selección Colombia y con el negro que es como una marca muy del fascismo, ¿no? Que se está dando. En fin, ningún cambio político sería serio y creíble si no viene aparejado de un cambio cultural. Si usted lo quiere nombrar de otra forma, una revolución es cultural o no será revolución. Eso no es cuestión de sacar unos decretos o de hacer unas políticas determinadas. Si usted no cambia la mentalidad de las personas, es imposible que haya otro cambio diferente. Y eso ha pasado en muchas partes. Eh, Incluso esa falta de ese anclaje cultural, de ciertos procesos políticos y sociales, han generado fracasos en muchas partes, porque no es el caso de ahora de comentarlos. Pero yo sí creo que ha habido un gran cambio cultural en Colombia que se está dando, porque hay muchas cosas que se vienen ahí en este contraste. Hay un cambio en la participación, aquí no hay una comunidad que está esperando que un sector que está en el gobierno venga y solucione sus problemas, sino que ha habido como ya una movilización, bueno, esto es un asunto de todos, y que las amenazas no están amenazando un sector determinado, que las amenazas son con todas. Hay elementos también, decía Ortega que el estilo es el hombre, ¿no? Pero ese estilo de hacer las cosas con alegría, con fraternidad, con ese calor humano, también marcan de que hay un salto cualitativo en la cultura de la participación de la gente. Mientras que el otro lado, ese odio, esa rabia, esas consignas de muerte, pues lo que están diciendo es que hay una negación cultural. Yo no sé si habría una cultura de la muerte, que es una discusión muy larga, pero sí es un retroceso cultural, donde no se construye, sino que se quiere destruir. No sé. Mira, pues este tema de cultura, digamos así, como de elemento fundamental del cambio, ¿consideras que cuáles son los elementos fundamentales para desarrollar esa conciencia, esa nueva visión del mundo? Pues partiendo de lo que ahora tenemos, es decir, estas marchas mostraron, digamos así, nos dieron como un camino. ¿Cuál crees que debe ser el camino a seguir a partir de estas marchas o a partir de este debate que se está abriendo en la sociedad colombiana de una nueva cultura, una cultura de la diversidad, una cultura de la alegría, una cultura de la participación, incluso una cultura
de ser proceso constituyente, una cultura de lo que llamaríamos una cultura de la soberanía popular. Bueno, yo creo que si algo ha mostrado las últimas marchas que se han hecho en los sectores progresistas, es, es que ya hay una apropiación, digamos, hay una conciencia de que somos pueblo, de que somos decisorios, de que somos los dueños del Estado. Mire que el discurso, cuando la gente que todos los días se levanta a trabajar, que todos los días se levanta a producir, que todos los días 5 de la mañana, después les dicen vagos y mantenidos, son los que están sosteniendo este país, los que están creando la riqueza, están creando la cultura se crea en las calles, se crea en los puestos de trabajo, en las plazas de mercado. Ahí hay un cambio que se está dando. De alguna forma, creo que una crisis de la derecha viene en que no ha visto eso, de que este país está cambiando por muchas razones. No hay una sola clave, son muchas claves que se están conjugando. Paradójicamente, muchas veces uno pretende, creo que ingenuamente, tratar desde afuera. Bueno, yo que de pronto tengo ciertas claridades, entonces hago estas intervenciones en la sociedad, echo estos ingredientes, los sacudo y luego va a venir un cambio, ¿no? Los cambios se dan cuando es mucho que usted se esfuerce, como ha habido generaciones tratando de hacerlo a las malas, pues no, señor, no es cuando se dan, cuando tienen que darse. Y en este momento se van conjugando cosas. Hay, por ejemplo, que la juventud esté asumiendo estos liderazgos y esta participación es algo muy sorprendente, muy maravilloso. Y mire que es todavía más de admirar cuando no hay procesos formales de formación política, donde la formación política ha sido espontánea y cada quien se ha defendido con lo que tiene, reconociendo que el presidente Gustavo Petro es un gran pedagogo. Él no hace discursos solamente para arengar, para gritar, sino que tiene ese estilo también de Jorge Luis Gaitán, que presenta una idea y la desarrolla en un modo en que la gente vaya aprendiendo algo. Aprenda economía, aprenda relaciones estándar para eso. También la gente se ha dado cuenta de la fuerza que tiene, que es un proceso que no nació la semana pasada, es un proceso que viene de muchos años, pero que después del 19, con las grandes marchas y después de tener la prueba de fuego del paro nacional que fue reprimido con la mayor violencia del mundo, lo único que le faltó a Iván Duque para el paro nacional fue lanzar misiles como están haciendo los sionistas en Gaza. Pero el resto fue una masacre contra ciudadanos inermes que solamente estaban expresando su descontento, que no portaban armas, que no estaban mayormente organizados, pues era un mínima. El único delito fue salir a la calle a protestar y por eso los trataron de la forma. Entonces sobre eso he venido construyendo y ahora la gente está viendo, bueno, se resistió a ese gobierno, se hizo retroceder una reforma tributaria, se eligió un presidente por encima de varios intentos de fraude, se ganaron las elecciones presidenciales, se tiene una bancada que si no es mayoritaria es respetable y se está avanzando en procesos sociales que se han deseado, que se quisiera fueran más rápidos, que fueran más masivos, más extensos, pero bueno, algo se está haciendo y la gente está viendo cuál es el esfuerzo de un lado y cuál es el esfuerzo que está haciendo en el lado contrario por obstaculizarlos. La constituyente yo pienso que se está lanzando como un escenario hacia el horizonte. El gobierno del presidente Petro no tiene la fuerza para sacarla, no hay las condiciones sociales, pero yo creo que sí sería un buen escenario para que después del 26 se piense en eso. Pero ¿no crees, hablando de este tema, que al contrario, él plantea como un proceso constituyente, más que una constituyente? Es decir, la constituyente es el final, el objetivo, y que el proceso es el camino, pero ese proceso del camino a su vez debería convertirse en otro proceso educativo. Es decir, cómo logramos ese proceso de debatir, de
pensar, repensar la Constitución como un proceso también de aprendizaje, como vos decís, de formación política casi que en la acción, no tanto en la academia, no tanto en el estudio de la Constitución, que particularmente pues hay que conocerla, pero yo creo que se aprende más de la Constitución pensando en cambiarla que estudiándola o aprendiéndola. Yo tomaría más bien las expresiones de Stanislao Zuleta. Creo que se aprende más de la Constitución en un escenario de conflicto de intereses, donde se contraponen los intereses. Ahí es donde la gente está aprendiendo lo que es el, el poder constituyente. Es decir, cuáles son los intereses que vamos a defender en este momento. La salud de los colombianos o las ganancias de unos grupos privados. ¿Cuál es lo que estamos, qué es lo que vamos a defender o que vamos a consagrar como un fin del Estado? Una tierra que nos garantice la sostenibilidad de la vida, tanto en términos de que haya alimentación, haya unas condiciones de existencia dignas y que no nos vamos a una catástrofe ambiental como está el mundo en este momento amenazado, ¿no? Esas cosas son los grandes temas que se están discutiendo en eso, bueno, en la remuneración para el trabajador. Vamos a dejar los ancianos deambulando por las calles en la mendicidad o en los trabajos más atroces, porque no se les da una pensión a la que tienen derecho, porque han trabajado toda la vida. Que no hayan cotizado es otra cosa, o que se le hayan robado las cotizaciones. Entonces, esas discusiones, más bien el conflicto, más que sentarse en una cuestión relativamente cómoda a discutir qué serían los contenidos de una constituyente, lo que está en juego. Y yo creo que y es eso, es claro que es un proceso, no es una, eso no es un comunique se cumpla. ¿Sí? Y yo creo que es un asunto que se está lanzando desde ahora para que en unos, mire que está, yo creo que va con un proceso bien, unos 2 años, 3 años, 4 años, se pueda ir allá. Cuando la gente dice vamos, porque necesitamos que en la Constitución haya esto. Hoy en día no solamente es un asunto de que haya una redacción muy bonita, ¿no? Que la Constitución del 91 está bien redactada. En general las constituciones de Colombia, Colombia ha sido un país de gramáticos, todas han sido muy bien redactadas y todas han quedado muy bonitas en el papel. El problema de las constituciones es cómo se cumplen. Esa es un poco, pues volviendo, yo lo he dicho en varias charlas, y volviendo a la Constitución, que el problema no es la Constitución, sino la defensa y desarrollo de esa Constitución. Pues puede ser una belleza de Constitución, ¿cierto? Como alguna vez tenía que ser, que Colombia es una Constitución de ángeles, ¿cierto? Una Constitución muy buena, excelentemente redactada, con muchos derechos, mucho, pero cuando llegan las leyes, aparecen leyes que uno dice, ¿cómo es posible que una Constitución colombiana donde se habla del código del trabajo, de los derechos de los trabajadores, del derecho al trabajo, tenga una ley que se considera constitucional, que se considera legal, como la ley 50, ¿cierto? Que le quita todos los derechos a los trabajadores, que precariza el derecho al trabajo, que vuelve el derecho en una indignidad, donde pierden sus horas extras dominicales, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, si la Constitución es tan bonita, si tiene tantos derechos, ¿por qué permite que haya digamos, unas leyes que, como diría el profesor Albeiro Pulgarín, son abiertamente inconstitucionales? La expresión de una constitución de ángeles la lanzó Rubén Darío, el poeta, sobre la constitución de 1863, que se hizo aquí la constitución de Ajá, Río la Negro. Constitución de Río Negro. Es que Colombia ha sido un país, no solamente constituciones en general que se le han impuesto a los vencidos, pero también una constitución sigue siendo, aparte de un contrato social, como es el acuerdo entre digamos, los socios de un Estado, tan lejos, sobre todo en Colombia, de los conflictos que existen en cada uno de los territorios, que Colombia también es un país de territorios, no hay una nación única, sino que hay varias naciones que se integran ahí, en ella. El, entonces muchas veces la cuestión del 91 o la cuestión del 86 había derechos muy bonitos, muy bien expresados.
muy consagrados, pero fue una constitución que se desarrolló durante un siglo de estado de sitio continuo. Es una constitución manejada por militares, con consejos de guerra, con juicios sumarios, con todo lo que usted quiera, con todas las libertades suspendidas y un ejecutivo medio militar, medio civil, gobernando entonces, a nombre de la Constitución. Lo que se decía que en esa época la verdadera constitución colombiana era el estado de sitio. Era el estado de sitio, claro, es que no vivíamos en otro estado, sino en el estado de sitio. Y se levantaba por meses y duraba años otra vez cuando se ponía el estado de sitio, cuando se decretaba. Hay una cosa creo que es una ventaja, ¿sabes? Que estas generaciones que hoy están en las marchas, que están en la calle, que están cantando, que están gritando, que están haciendo estas expresiones que son tan artísticas en música, en pintura, en coreografías, en tantas cosas con las que están manifestando, son las generaciones que nacieron después del estado de sitio. No fue la gente que como generación nuestra, pues veía un policía y justamente pues, no nos tocaba escondernos. Veíamos un policía y era... Y cualquier policía decía, no, venga, disuélvase que estamos en estado de sitio, estaba nada. O que llegaba cualquier día más que todo, no, cualquier noche, en la madrugada le tomaban la puerta y se llevaban a cualquiera, con cualquier pretexto. Ajá. Que después, si era cierto o no, pues después se establecía. Yo recuerdo que en esa época, mano, de eso ya aprendí, mano. Yo cada vez que veo un policía paso al otro lado de la calle. Porque en esa época, si usted pasaba por el lado de un policía, lo más seguro era que lo iban a raquetear y lo más posible era que lo iban a detener por cualquier motivo. Y lo mínimo que ganaba una patada, pues una palmada. Lo mínimo. No pasaba Alguna vez me tocó, mano, estar esperando bus y llegaron a raquetearnos y uno de los policías me dejó descargar una granada aquí entre los pies. Y luego de que me descarga la granada, pues no, lógicamente no le tira sino suelta así, por lo menos se cayó entre mis pies, me lleva y me cobró 5 pesos por liberarme. Lo que tenía en el bolsillo. Lo que tenía en el bolsillo. No sé, sabrutos. Le hacían un disparo a uno y después le cobraban el tiro cartucho para poder soltarlo a uno. No, había una discrecionalidad abusiva de la autoridad, no solamente del policía que es la que hacía ese tipo de abusos, pero cualquier inspector de policía decía, no, usted se va 30 días para la cárcel. Existía el famoso 30, porque sí, porque el inspector dijo. El abuso de cualquier funcionario, usted necesita este papel, bueno, eso vale 50,000 pesos, cualquier cosa. La corrupción ha tenido muchas formas y casi siempre ha estado regulada. Pero esta generación no conoce eso. Esta generación diciendo, un momentico, usted no puede venir a detenerme hasta ahora. Usted no puede hacer esto. Le va a decir a cualquier grupo que haya llegado a llenarle la casa. Es una generación que dice, bueno, no, si yo tengo derecho a reunirme, yo tengo derecho a esto, a protestar. Y de alguna forma he visto, hay una evaluación que hay que hacer de las últimas marchas de la oposición y de las marchas del progresismo, es que son unas marchas, y hay que reconocer a la presidencia de la República de eso, donde no ha habido gases lacrimógenos, donde no ha habido apaleamiento de las personas, de los manifestantes, donde a nadie le han sacado los ojos, donde no están violando a las chicas que participan, donde no están cargando con caballos y con bombas de goma o aturdidoras. Hay unas marchas donde la fuerza pública, como la marcha del 21 de abril y la marcha del 1 de mayo, la fuerza pública estuvo protegiendo la integridad de los marchantes. Eso es algo que estamos estrenando en Colombia. Porque evidente. La fuerza pública siempre fue enemiga. Evidente, porque es que tradicionalmente para la policía siempre había el estigma de que marchar, movilización siempre era sinónimo de violencia. Y para cartear de esa experiencia del 1 de mayo, yo sé que es una historia que no conoce nadie dentro de lo que pasó el 1 de mayo, unos muchachos intentaron infiltrarse y a provocar la ruptura y a enfrentarse con la policía. Los mismos marchantes se enfrentaron con estos muchachos
y los sacaron de la marcha, los aislaron, porque si no, a 2 cuadras de allí ya tenían los sabuesos de la policía listos a atacar la marcha. Entonces, claro, la ventaja es que la misma comunidad, la misma comunidad organizada, los mismos marchantes organizados, que la mayor fuerza nuestra, la mayor incluso capacidad está en la marcha, no en la violencia. También hay unos axiomas que aquí lo hemos invertido. Como decíamos ahora, pues una constitución que se ejerce bajo el Estado de Sitio que es constitucional, ¿qué derechos quedan ahí? Ninguno. Porque realmente lo que pones entre comillas o entre paréntesis, esos derechos hay un ejercicio ilimitado de la fuerza y del poder. Pero hay un principio que yo no sé por qué se olvida. Manifestarse, protestar es un derecho. Reprimir es un delito. Y aquí lo han invertido. Si usted se manifiesta, lo tratan como un delincuente. Y al represor lo tratan como un héroe, ¿no? Y lo dicho, sí, la oposición no. Yo espero que de todos estos procesos también salga una nueva fuerza pública. Yo pienso que la relación con la policía, que en vez de romper una marcha, la estás protegiendo, eso va a generar algo diferente. Yo también vi en la marcha lo mismo, pues ciertas manifestaciones salidas de tono y la gente no, eso no se hace, eso tal cosa, así no parando eso. Yo creo que eso va a generar es decir, lo mismo, volvemos al principio, eso lo que está mostrando es que hay un cambio cultural. Aquí hay un chip que se ha implantado, se está implantando nuevo, ¿no? Vamos a resolver los problemas que tenemos, vamos a hacer otro tipo de relaciones entre nosotros. Hay una cosa también, me parece, pues aunque está un poquito más alejada de lo último que pasó, pero por ejemplo que el ejército de Colombia esté resolviendo problemas serios que tienen comunidades nuestras, como la falta de agua en La Guajira, pues haciendo los pozos estos con sus ingenieros, o que esté tirando líneas del ferrocarril. Eso es una cosa de una dimensión especial. Es decir, aquí está cambiando muchas cosas, aquí sí hay un cambio. Y que empieza por eso, por un cambio cultural. También hay un gran cambio cultural cuando dice, bueno, aquí la tolerancia con la corrupción en los dineros públicos es ninguna. Y vamos a cortar con eso. Sí. Y empezando por los mismos de ahí, ¿no? La famosa cultura de que roben, pero que hagan. Esa es la cultura de la administración. No, que se roben la plata, pero que dejen algo nos dejan. No. Pues eso lo dijo político que los dineros públicos son sagrados, ¿cierto? ¿Y son sagrados por qué? Pues es que son de todos. ¿No? Y son sagrados también porque es la vida de la gente. Claro. Pues el político que se roba no es que le echó mano a un billete, ¿no? Es que le echó mano al dinero con el cual hay que atender la salud de alguien que está enfermo, con el cual hay que educar a la gente, con el cual hay que dar alimentos a los niños, en fin. El robo no es una anécdota, el robo siempre va a terminar siendo un crimen en alguna parte. Eso es cierto. Entonces, mira que, pues, a ver, una última apreciación que tú lo hablas ahí, de que el escenario natural digamos, de la lucha popular ha sido la calle. Evidentemente, nosotros somos un pueblo, a mí al contrario de ciertas personas que hablaban de que un pueblo pacífico, pasivo, indiferente, yo tengo una visión todo lo contrario. Yo pienso que uno de los pueblos más aguerridos, combativos, luchadores, expresivos, es el pueblo colombiano. Desde la historia de la comunidad, desde la historia de Colombia, incluso antes de llegada de los españoles a Colombia, este pueblo era un pueblo luchador. Pues yo me lo imaginaba en aquella época en la mitad de dos grandes imperios, el imperio maya y el imperio azteca, y aquí el imperio quechua al otro lado, y Colombia en la mitad, por no dejar que nos domine este o nos domine aquello. Yo creo que en cierta medida estamos en la misma, y durante esa metáfora de que el Colombia, uno conoce la historia colombiana, y son muchas las luchas que se han dado. Lo que pasa es que a veces no las valoramos. Esa es la otra parte que tiene que ver, que a veces nuestra historia nosotros mismos la desconocemos y no la valoramos. Una cosa de las lecciones de historia que estamos aprendiendo,
nos tienen que llevar también a encontrarnos como pueblo, ¿no? Hubo un problema de identidad muy grave que no hemos resuelto. Pero la historia tampoco se puede romantizar, ¿no? Volverla un idilio, ¿no? Pues No, las no, comunidades que vivían aquí, de alguna forma, estaban enfrentadas. Los españoles que llegan son muy poquitos. Obviamente era el imperio de la época. Y tarde o que temprano, después de que llegaron aquí, iban a dominar. Tenían la fuerza superior para arrasar con todo. Y lo hicieron. Pero una de las claves era que encuentran estos pueblos divididos, peleando los unos con los otros. La fuerza con la que vencieron a los aztecas es la fuerza de las tribus enemigas de los aztecas. Y aquí, exceptuando Antioquia, no sé por qué, aunque Soledad Costa San Percy tiene una teoría, pero también las fuerzas que cuando Pizarro llega al Cusco encuentran los incas en una guerra civil y se destrozaron, se han vuelto nada, estaban acabados entre ellos mismos. Lo que hizo fue echarle mano al último que quedaba, eh, al Incatahualpa, que venía a matar a su hermano, en una guerra supremamente desgastante. Aquí no se encuentran divididos y cuando llegan a Antioquia estaba Nutivar agarrado con todo el mundo también. Pero sí tienen una precaución. Cuando sabe que hay unas tropas que llegan extrañas a los españoles, hace la paz con todos sus pueblos y le presentan batalla a los conquistadores como un solo ejército. Obviamente fueron derrotados porque es que la fuerza era la fuerza del imperio y no había nada que hacer. Pues no había que cambiar la estrategia o ponerles más o menos cosas, más o menos munición, ¿no? Era una gente, es, era la fuerza del Renacimiento, la artillería, el hierro, contra una población que estaba en un estado de, pues casi que en la edad de piedra, que no conocía el hierro, por ejemplo. Entonces era algo así, lo que viene después, esto ha sido siempre un asunto de divisiones. Yo creo que hay unas, se debe como remirar mucho lo que ha pasado, esa patria boba se ha repetido tantas veces, ellos unos agarrados con los mismos, y siempre han servido, terminado servidos en bandeja al enemigo. De alguna forma, buena parte del dominio que se ha ejercido tan brutal sobre la ciudadanía colombiana se ha logrado por mantener las fuerzas populares siempre divididas, siempre dispersas, siempre enfrentados los unos con los otros, por motivos hasta completamente banales. Yo creo que nuestro arte, la película Técnicas de Duelo, pues es una caricatura que refleja bien lo que ha sido la división del sector popular. Pero yo creo que otra ganancia que nos ha dado estos procesos que hemos vivido ahora es que la gente está reencontrándose y reconfigurándose como sector político. Las marchas del 1 de mayo era un río homogéneo de gente defendiendo lo mismo. Y yo creo que eso es único, de las pocas yo veces. pienso que esa es una de las grandes enseñanzas de este 1 de mayo, ¿cierto? De que hemos empezado por lo menos a identificar algunos elementos comunes y que, pues, digámoslo así, gracias un poco al gobierno de Petro y al mismo Petro, que ha logrado unificar. Es que yo creo que aquí hacía muchos años que no había un personaje, de pronto desde Jorge Eliezer Gaitán, capaz de aglutinar diferentes fuerzas, diferentes visiones, diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de no solamente pues, no quedarse como en los círculos parroquiales de ciertos grupos, sino que ha ido a la calle, es decir, no se ha quedado ahí en los conciliábulos como siempre nos ha pasado, sino que hemos llevado a otro nivel, pero lo ha sacado la discusión a la calle. Y casi que Petro está cumpliendo aquella famosa frase de Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes. Y el pueblo colombiano siempre lo ha demostrado, que Y él aquí mismo lo repite. por encima de muchos líderes y de liderazgos, digamos, minutos parroquiales, el pueblo ha sido capaz de desbordar eso y está siempre exigiéndole que ya es hora de ponerse de acuerdo y
salir a pelear juntos por los derechos de todos. Ujú. No, es decir, la calle no solamente ha sido ahora un escenario de confrontación y de manifestación, sino un escenario de aprendizaje, un espacio pedagógico. Tanto es así que volvemos a eso. Recuerde que en la época del estado de sitio la calle era prohibida. La calle era prohibida para jugar fútbol, la calle era prohibida para romper los carros rodillos, la calle era prohibida para reunirse, la calle era prohibida para hablar, la calle era prohibida para juntarse en la esquina. En esa época la calle era una cosa casi que un tabú. ¿Cómo lo rompimos precisamente? El, el 19 de septiembre de 1973. 77, el paro el nacional. paro nacional. A partir del paro nacional volvimos a salir a la calle, volvimos a jugar fútbol en la calle, porque en la época no se podía jugar fútbol, no se podía estar en la calle, era un acto de criminal, era criminal estar en la calle. Pero la calle es ante todo, lo público. Ajá. Entonces, lo público estuvo vedado para la mayoría de los ciudadanos durante décadas, no sé si de pronto será una tradición de siglos, pero durante mucho tiempo estuvo vedado. La calle como espacio público para el ciudadano, pero estuvo vedada la escuela, usted tenía que hacer muchas maromas para poder que lo recibieran en la escuela, los padres tenían que ir a hacer la salud, usted ir allá medio mendigo, le decían de caridad, vaya que lo atiendan de caridad porque no tiene plata, usted no tenía derecho, lo público era lo que estaba vedado. Hay otro, hoy en día también tenemos eso, ahí se ha creado una gran conciencia de lo público, tan era así que lo público no, déjelo que se lo robe, porque eso no era de todos, eso era como el feudo de unos cuantos que tenían derecho a tener los puestos, a tener los privilegios, los carros oficiales, pero también a disponer de sus recursos para su aprovechamiento personal. De hecho, buena parte de la riqueza, lo decía Alfonso López Miquel, que no era ningún comunista, en Colombia las grandes fortunas vienen del Estado. El Estado elige. Ha sido muy enriquecedora esta conversación. Esperamos volverla a repetir. La idea es que los lunes, y con esto cerramos este programa de Mundo T, la idea es que el lunes ha sido hoy es el primer día de casi que emisión continua de temas de reflexión, y vamos a ver si el próximo lunes lo volvemos, esperamos encontrarnos nuevamente y sigamos hablando, porque este es un espacio para hablar y podríamos de pronto invitar, pues no a digamos a este ciudadano inquieto como siempre, podríamos invitar a otro ciudadano que nos siga hablando. Muchísimas gracias, Darío. Abremos el espacio. Claro, muchas gracias.